Hace unos días, mientras leía lo que escriben los suscriptores, me encontré con un comentario que me llamó mucho la atención. Y la verdad es que pensé que sería una buena idea para un vídeo. ¿Qué hubiera pasado si los guerreros Z que la palmaron en la saga Saiyajin fueran otros? Y cambiar de esta forma a los guerreros que irían a Namekusei. Bueno, esta pregunta puede ser respondida de múltiples formas. Pero primero, veamos cómo se dieron los sucesos para luego hacer los cambios. En el combate contra Nappa, cayeron en combate Chaos, Tenshinhan, Yamcha y con especial hincapié en Piccolo, que arrastró con el Akamisama y por ende también a las esferas del dragón, y la razón del viaje a Namekusei. Dejando como únicos supervivientes a Krillin y Gohan. Pero para hacer las cosas más divertidas, voy a darle a esta rueda para ver quiénes serán los elegidos para ir a Namekusei. Vale, primero tenemos a Piccolo y Tenshinhan, así que vamos por allí. Al ser ellos los únicos supervivientes, digamos que Nappa se ensañó con el pobre de Krillin, matándolo en lugar de a Tenshinhan. Y en el caso de Piccolo, imaginemos que no alcanzó a salvar a Gohan del ataque de Nappa, por lo que tendría el lugar de Gohan. Goku llegaría un poco después, Vegeta acabaría con Nappa y lo demás ocurriría de manera similar. Vegeta se transformaría en mono, Yajirobe le cortaría la cola y Vegeta moriría, ya que dudo mucho que Piccolo o Tenshinhan hubieran estado dispuestos a cumplir el capricho de Goku de dejarlo con vida. De ahí se planearía el viaje hacia Namekusei, que dicho sea de paso, Gohan, Krillin y Piccolo eran los únicos que habían escuchado a Vegeta hablar de las esferas de Namekusei. Pero como los dos primeros murieron, sería Piccolo quien les comentaría sobre Namekusei, y sintiéndose culpable por la muerte de Gohan, se ofrecería a ir a Namekusei para revivir tanto a Gohan como a Krillin, quien ya no podía volver a la vida porque ya había revivido anteriormente. Tenshinhan por su parte, devastado por la muerte de su mejor amigo que también había muerto por segunda vez. También se alista para ir a aquel lejano planeta. Bulma Basio, si ya que la necesitaban para que pilote la nave espacial. Siendo que este viaje habría sido una pesadilla para la pobre Bulma, que tenía que convivir con Piccolo, a quien le tenía un gran pavor. Pero bueno, Piccolo no le haría nada raro, o eso creo, y de aquí pasaría un mes. Al pisar el planeta por primera vez, Piccolo sentiría una gran y profunda nostalgia por el lugar que vio nacer a sus ancestros. Pero como no había tiempo para pensar en esas cosas, rápidamente se pondría a trabajar. Usarían el radar del dragón pero justo antes de marcharse. Se darían cuenta que en el planeta habían múltiples Ki, muchos de ellos malignos. Y para confirmar que realmente no estaban solos, poco después llegarían dos soldados de Freezer que destruirían la nave, y tras este acto serían eliminados por Piccolo y Tenshinhan. Como la nave había sido dañada, Bulma se ve obligada a pedir un rescate a la Tierra. Pero como si no fuera ya suficiente, Freezer y sus hombres sobrevuelan un lugar cercano, dándose cuenta que ese sujeto llevaba consigo 4 de las esferas y que iban hacia donde se encontraba la quinta. Piccolo y Ten, sin terminar de entender qué diablos pasaba en ese lugar, se marchan hacia aquel lugar donde varias de las esferas estaban reunidas. Ahí confirmarían que no eran los únicos que las buscaban, y que encima, el tipo que las estaba buscando, era alguien en extremo poderoso, y lo que tenía de poderoso lo tenía de cruel. Allí presenciarían la masacre de toda la aldea, y sí, esto incluye a Dende y su hermano. Ya que Piccolo y Tenshinhan habrían visto más razonable no intervenir en ese conflicto. Era eso o morir en vano. Lo único bueno detrás de todo esto, es que Mori había conseguido destruir todos los rastreadores. Por lo que ahora las fuerzas de Freezer jugaban a la gallinita ciega. Dando una ventaja enorme a Piccolo y Ten para que puedan volar a altas velocidades sin ser detectados. Después de todo esto, volverían a donde se encontraba Bulma, que les informa que Goku ya estaba en camino. Por lo que ahora solo tenían que esperar a Goku para poder enfrentarse a Freezer, pero primero, tenían que impedir que este consiguiera pedir su deseo. Por lo que volarían hacia la aldea, que originalmente fue destruida a sangre fría por Vegeta. La aldea recibiría a Piccolo y a su extraño amigo de buena manera, y le entregarían la esfera sin pestañear. Dado que era uno de los suyos, le indicarían el lugar donde se encontraba el Gran Patriarca. Ambos se dirigen hacia aquel lugar y allí conocen tanto al Gran Patriarca como a Nil, que deja boquiabierto a Piccolo por su enorme poder. El Gran Patriarca los recibe muy bien y le contaría a Piccolo sobre la gran catástrofe que sufrió el planeta y sobre la amenaza a la que ahora se enfrentaban. Piccolo ofrece su ayuda siempre y cuando le permitan usar las esferas para revivir a sus amigos.
El gran patriarca acepta y antes que se marchen con las esferas, les ofrece desbloquearles sus poderes ocultos en caso de emergencia. Picoro, al ser un Namekusein de la clase guerrera, recibiría un enorme aumento en sus poderes. Como ya tenía un poder de 3500 unidades para este punto, y tomando en cuenta el hecho que en la película de Super Hero se le desbloqueó sus poderes, siendo que aquel desbloqueo no fue precisamente poco. Yo pienso que Picoro, ahora tendría como mínimo el poder de 1000, es decir 42.000 unidades. En cuanto a Tenshinhan, él era un poco más fuerte que Krillin, pero imagino tendría un aumento similar, es decir que pasaría de 1830 unidades a 14.640. Pero aquí hay que aclarar algo, y es que el desbloqueo de poderes al parecer es progresivo. Ya que Vegeta hace mención en que los poderes de Gohan y Krillin estaban incrementándose rápidamente, y es que al principio, Krillin tenía problemas enfrentándose a Guldo, pero más tarde se lo ve de igual a igual con Ginyu, que tenía un poder de 24.000, y para el punto en el que se enfrenta a Freezer, según lo que algunas guías nos muestran, el poder de Krillin llegó hasta las 75.000, cosa que tiene algo de sentido considerando que consiguió rebanarle el rabo a Freezer y escapar temporalmente de él en su segunda forma. Picoro, al final de todo, le estimo que llegaría a las 100.000 unidades, y Tenshinhan a las 80.000 para ponerlo en línea con el aumento de Krillin. Ahora con sus nuevos poderes. Picoro, habiendo recuperado la confianza nuevamente, decide ir a por uno de los tantos soldados de Freezer que estaban repartidos por todo el planeta buscando aldeas para asaltar. Así es como se encuentra con Dodoria, a quien elimina con facilidad. El siguiente es Zarbon, quien le da un poco más de juego pero igual es eliminado. Mientras Tenshinhan se encargaría de los soldados de menor rango que estaban hostigando la aldea que les dio su primera esfera. Freezer, aún en su nave. Ni la más mínima idea tendría que se había quedado sin su ejército. Las horas pasarían y nadie regresaría, ahí es donde empieza a preguntarse si algo extraño les había pasado. Un tanto preocupado decide ir a buscarlos por su cuenta. Pero al dejar la nave, no se esperaría que el olor de las esferas había atraído la presencia de dos sucias ratas, que en silencio esperaban a que se marchara para poder robarle. Con Freezer fuera, Picoro y Tenshinhan eliminarían a los pocos soldados que aún quedaban. Y se llevarían las 5 esferas que Freezer tenía en su poder. Habiendo reunido las 7, intentan invocar al dragón pero es en vano, ya que no da resultado. Imaginan que la clave era distinta y van hacia donde el gran patriarca, quien les dice que la clave era la misma solo que tenían que decirla en el idioma local. Mil procede a invocar al dragón gritando a todo pulmón la clave. Porunga emerge de los orbes, sorprendiendo a los dos terrícolas. Shenlong no era ni de cerca tan grande como lo es Porunga. Picoro le pediría que reviva a toda la gente que perdió la vida a manos de los Saiyajin. Pero el dragón les decepcionaría ya que les diría que solamente puede revivir a una persona a la vez. Decepcionados, mejor eligen por revivir a sus amigos uno a uno, especialmente los que ya no podían revivir con las esferas de la tierra. En este caso, Chaos y Krillin, y finalmente con el tercer deseo, piden revivir a Gohan. Quien fue la razón por la que Picoro aceptó venir en primer lugar. Porunga, habiendo cumplido el deseo, desaparece y las esferas se reparten por todo el planeta. Freezer, imaginándose lo peor al ver la oscuridad de la que se había teñido el cielo. Cosa muy extraña ya que en Namekusei la noche no existe. Vuela a toda velocidad hacia su nave, donde se topa con una desagradable sorpresa. Todos sus soldados estaban muertos, y eso no era lo peor, sus preciadas esferas habían desaparecido. Eso solo podía significar una cosa, aquella oscuridad se debía a que sus esferas estaban siendo usadas en algún lugar. Furioso, sobrevuela el planeta intentando encontrar la fuente de la oscuridad. Pero no lo consigue, el planeta era demasiado grande como para lograr tal cosa. Por lo que resignado, vuelve a su nave para esperar a los refuerzos y los nuevos rastreadores. Ya que ir a buscarlos así era en vano. Picoro y Tenshinhan, habiendo cumplido ya su misión, regresan donde se encontraba Bulma y esperan a que Goku llegue con la nueva nave para poder marcharse del planeta. Sin embargo, el mismo día en el que Goku llegaría al planeta, en el cielo se percatan de varios ki malignos muy poderosos. Claramente no se trataba de Goku. Temiendo lo peor, deciden que era mejor idea esperar a que Goku llegue antes de siquiera pensar en enfrentarse a esos sujetos o a Freezer. Pero, sin imaginar que fuera posible, ya tenían a esos sujetos sobre ellos. La cueva sobre sus cabezas era lo único que les separaba de ellos. Ya sin más, salen de la cueva dispuestos a pelear con ellos.
Los Ginyu harían su típica introducción y se disponen a pelear contra los dos. El primero en pelear es Urno, que no sería rival para los terrícolas y sería eliminado rápidamente. Lo mismo sucedería con Rikun, que sería eliminado con facilidad por parte de Piccolo. El capitán, por el bien de los miembros restantes de sus fuerzas, decide intervenir en la pelea, ya que se da cuenta que los sujetos que tenía enfrente no eran seres ordinarios. Piccolo se enfrenta al capitán y, a pesar del desbloqueo de poderes, no consigue darle un solo golpe. Eso sí, el capitán también tenía problemas asestando golpes. La batalla continuaría por un tiempo bastante prolongado, y la ventaja que tenía el capitán poco a poco se iba agrandando. Pero, de la nada, un sujeto más llegaría al campo de batalla. Este guerrero era Goku, que tan solo con su presencia te podías dar cuenta que se trataba de alguien extremadamente poderoso. Goku, viendo que Piccolo estaba en aprietos, decide tomar su lugar. Usando el Kaioken por 2, su poder superaba las 180.000 unidades. El capitán se queda loco al ver a alguien tan poderoso. Y para sorpresa de Goku, este empieza a autoinfligirse grandes cantidades de daño. Cambio de cuerpo, grita el capitán, y en un abrir y cerrar de ojos, Goku se da cuenta que le habían robado su cuerpo. Ginyu, emocionado por su nuevo cuerpo, eleva su poder y le pide a Whis que lea su poder. ¿Y cuál era su poder? 23.000 unidades. Ginyu, perplejo al oír su nivel de batalla, piensa que el rastreador se equivoca e intenta atacar a Piccolo, pero este sin ningún esfuerzo lo pone en su lugar. Ahí es cuando Ginyu se da cuenta de su grosso error. Y es que no estaba acostumbrado a usar este nuevo cuerpo y le era imposible sacarle todo el jugo. Por lo que sin más, y al igual que hizo con su anterior cuerpo, hace que Piccolo le provoque un daño grave. Pero a diferencia de Vegeta, Piccolo sabía lo que hacía, ya que había visto antes el modus operandi del capitán. Y así, cuando intenta hacer el cambio de vuelta, Goku, en el viejo cuerpo de Ginyu listo para saltar, se mete en medio, recuperando su cuerpo de esta forma. Ginyu, sintiéndose engañado, intenta hacer de nuevo el cambio, pero Piccolo lo elimina con una ráfaga de energía, seguido de a su segundo al mando, que también comparte ese destino. Goku, ya casi sin poder separar debido al grave daño al que había sido sometido, saca de su bolsa una semilla, y tras comerla, recibe un incremento extraordinario en sus poderes. Pero no había tiempo que perder. Freezer, en estos momentos estaba a punto de llegar a la casa del Gran Patriarca. Esto después de haber arrasado con la última aldea que había, conclusión a la que llegan por el hecho que ya no podían sentir sus energías. Piccolo, sintiendo una gran rabia por lo que le habían hecho a su gente, junto a Goku y Tenshinhan, salen disparados hacia aquel lugar. Cuando llegan, Freezer estaba torturando a Nil, que ya en las últimas. Es auxiliado por Goku, que le da una semilla. Goku regresa a ver a Freezer con una mirada de odio y se dispone a pelear contra él. Freezer, también sumamente enfadado por el hecho que le habían robado las esferas, le da al botón del rastreador para medir el poder de Goku, pero al sobrepasar los 500.000, este explota en 1000 pedazos. Freezer, sorprendido por el sujeto que tenía enfrente, se transforma directamente en su tercera forma, ya que era más que claro que su primera y segunda forma no eran rivales para él. Pero Goku le suelta un tremendo castañazo que lo deja viendo estrellas. Freezer, aterrado por el daño crítico que le había causado con tan solo un golpe, se deja de juegos y pasa directamente a su forma final. Ya en su forma final, y usando el 50% de su poder, consigue ponerse por encima de Goku, que a pesar de usar el Kaioken por 10, no conseguía hacerle daño. Pero ya como última arma, se decide ir a por todo o nada, y utiliza el Kaioken por 20 junto a un poderoso Kamehameha con el que por poco mata a Freezer. Freezer, ya harto del sujeto que tenía enfrente, empieza a darle una buena paliza. Pero Goku, a pesar de todo, aún tenía un plan bajo la manga, la Genkidama. Freezer, ofendido porque ese terrícola tenía los brazos extendidos hacia el cielo, empieza a destrozar a Goku con todo tipo de ataques. Pero, al final, sin saberlo, ese era el plan de Goku. Dejar que Freezer lo golpee para comer la última semilla que le quedaba para agarrar a Freezer por sorpresa. Pero para su desgracia, Freezer se da cuenta de la enorme bola de energía que tenía sobre su cabeza. Y dispuesto a eliminar a Goku, no le deja de otra que comer la última semilla para poder esquivar sus ataques. Y ahora, con sus energías completamente restauradas sumado a un nuevo Zenkai, Goku potencia la Genkidama con un poderoso Kaioken por 20, ataque con el que Freezer es completamente pulverizado.
Habiendo eliminado a Freezer, el gran patriarca por fin puede respirar aliviado que al menos aún quedaba algo de esperanza. Y antes de morir, le transmite temporalmente el cargo de gran patriarca a Neil. Ya que lastimosamente, era el último Namekusein que había quedado, claro, aparte de Piccolo. Pero, como aquellas esferas solo podían revivir a una persona a la vez, se tardarían una eternidad en revivir a todos. Goku le ofrece revivir a su gente usando las esferas de la Tierra, ya que éstas sí que tenían el poder para hacerlo. El gran patriarca, contento le pide a Neil que cuando le sea posible, le pase el cargo de gran patriarca a Mori, y ahora que todo se había solucionado, por fin puede morir en paz. Goku y Piccolo le piden a Neil que vaya a la Tierra con ellos, aún necesitaban de su ayuda para usar sus esferas y a lo mejor hasta podían entrenar juntos y aprender uno del otro. Neil, al ver que ya no había nada que cuidar en el yermo páramo en el que se había convertido Namekusei, acepta ir con ellos hasta que se restaure al planeta. Después de una semana, finalmente llegarían a la Tierra. Las esferas de Namekusei seguirían a su nuevo patriarca a este nuevo planeta. Con las esferas de la Tierra, primero se encargarían de los pobres Namekusein que cayeron en batalla, 6 meses más tarde, usarían las esferas de Namek, que solo tenían un tiempo de espera de 6 meses. Con ellas revivirían a Yamcha, y con el segundo deseo piden que se pueda usar las esferas en un tiempo de 3 meses, ya que por ahora no se necesitaban esos otros deseos. Y habiendo pasado ya un año desde la derrota de Freezer, harían lo mismo con los humanos que murieron a manos de los Saiyajin con las esferas de la Tierra. Y la cosa es que mientras pasaba el año en la Tierra, Piccolo habría hecho de guía turístico para Neil, a la vez que entrenarían juntos y aprenderían uno del otro. Pero habiendo ya revivido a su gente y que los terrícolas habían recuperado sus esferas, Neil vuelve a su planeta en una de las naves hechas por la corporación Cápsula. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que pasaría después. Todos se sorprenden que la nave en la que Neil se había ido, estaba de regreso en la Tierra. A lo mejor Neil la había programado para que regrese a la Tierra por su cuenta después de haber arribado en Namekusei. Pero la realidad era mucho más oscura. De la nave emerge Neil, y no precisamente con buenas noticias. Y es que Namekusei, su planeta natal, ya no existía. ¿Qué diablos había pasado desde que revivieron a todos hace un año? Incógnita que sería resuelta por Kaiosama, que desde el otro mundo les contaría que el padre de Freezer, buscando respuestas sobre la desaparición de su hijo, había llegado al planeta. Pero los Namekusein se habrían llevado el secreto del guerrero que eliminó a Freezer a la tumba, y bueno, tampoco es que supieran quién fue, dado que ya todos estaban muertos para cuando Goku se enfrentó a Freezer. El Rey Cold, lleno de rabia por el hermetismo de los Namekus, había explotado el planeta entero. Sin una sola pista de que el guerrero que mató a su hijo era un terrícola llamado Goku. Por lo que no se le vería en la Tierra como pasó originalmente. No obstante, si querían volver a restaurar Namekusei y a su gente, el Rey Cold tenía que ser exterminado. Por lo que Goku, Piccolo y Neil se embarcan en un nuevo viaje hacia lugares desconocidos. Kaiosama les mostraría las coordenadas exactas del planeta Freezer y hacia allá se dirigen. En ese lugar, Piccolo exige la presencia del Rey Cold y amenaza con eliminarlos a todos si no le obedecen. La gente del planeta Freezer inmediatamente se pone en contacto con el Rey Cold. Y el rey, lleno de sed de venganza, se dirige hacia ese lugar. Una vez ahí, le cuenta a Goku su gran sorpresa al ver que un sujeto al parecer tan corriente hubiera sido capaz de eliminar a su hijo, uno de los individuos más poderosos del universo. Pero basta de cháchara, exclama el rey, y así da por comienzo el combate. Cold, aún negándose a sí mismo que ese sujeto hubiera podido realmente haber acabado con su hijo, incrédulo se confortaba a sí mismo diciéndose que probablemente se trató de una mera coincidencia, y que pillaron a su hijo desprevenido. Por lo que confiado, se lanza contra Goku, quien, haciendo uso del Kaioken por 10, lo deja muy malherido. El Rey Cold, ya apenas se podía parar después de ese ataque. Y Goku, le da un ultimátum, que nunca más vuelva a destruir planetas porque de otra forma no tendrá de otra que eliminarlo. Pero Piccolo, ya viendo por dónde iban a ir los tiros, elimina al rey él mismo con una ráfaga de ki. No tenías por qué hacerlo, le dice Goku, pero Piccolo le recuerda que fue él quien destruyó a su raza, eso no podía quedar sin castigo. De vuelta a la Tierra. Usarían a Porunga para activar las esferas de la Tierra y no tener que esperar otro año más. Pero se toparían con una desagradable sorpresa. Shenlong no puede revivir a gente que había muerto por segunda vez. Por lo que ya no habiendo de otra, le piden restaurar al planeta. Mientras a Porunga, le piden revivir a Mori. Neil, regresa a su planeta una vez más.
Y tal y como se lo pidió el gran patriarca, le entrega ese título a Mori, quien mejoraría las esferas del planeta para poder revivir a todos con tan solo un solo deseo. Y así lo hacen. Con todo esto resuelto, una nueva época de paz da comienzo. Época en la que ocurrirían ciertos altibajos, como la muerte de Goku a manos de la enfermedad del corazón, enfermedad que tengo que decir con casi seguridad, se trata de una enfermedad endémica de la Tierra. Ya que fueron los humanos quienes desarrollaron una cura para esta en el futuro. Cosa que no habría tenido ningún sentido si solo Goku hubiera sido el único enfermo por esa enfermedad. Pero bueno, como Trunks no nació debido a que Vegeta murió, no habría nadie que le trajera la medicina del futuro. 3 años más tarde. 2 sujetos desconocidos empiezan a devastar una isla. Los guerreros Z irían a ver qué se cuece, pero la curiosidad es su perdición. Eso sí, como usaron las esferas en un tiempo diferente y para otros motivos, el orden en la que se esparcerían por el planeta sería diferente, siendo que es algo totalmente aleatorio. Y podría ser posible que Gohan pudiera pedir el deseo antes que Piccolo muriera, como se ve en esta viñeta del manga, donde estuvo a nada de pedir el deseo, pero Pilaf y su pandilla de Mequetrefres lo hicieron antes. El deseo que iban a pedir la verdad es que ni idea. Pero juzgando por lo que dicen, probablemente pedirían salvar a Piccolo antes que los androides lo maten y evitar que las esferas desaparezcan. Si la suerte no está de su lado, que es lo más seguro, todos mueren con la excepción de Gohan, que como no fue a Namekusei, sería mucho más débil que su contraparte original. Pero esto no significa el fin, Bulma, como la luchona que es, y con las coordenadas exactas de Namek en las manos, cosa que en la historia original desconocía porque el Namekusei original fue destruido por Freezer, sumado a la indiferencia de Goku y Kaiosama, que ni siquiera se molestaron en dar una pequeña pista del lugar donde se podía encontrar. En esta historia, Bulma iría a Namekusei junto a Gohan y pedirían revivir a todos los guerreros que murieron a manos de los androides. Cosa que ahora ya era posible debido a que Mori había mejorado las esferas. De vuelta en la Tierra, los guerreros Z se pondrían a entrenar como nunca lo habían hecho antes, con especial hincapié en Gohan y Piccolo, que eran las mejores cartas que tenía la Tierra. Como Piccolo ya sabía de lo que eran capaces los androides, no le cabría en la mente arriesgarse a fusionarse con Kamisama por el momento, debido a que perderían las esferas, y temía que el resultado de esa fusión no fuera suficiente. Debido a la privilegiada genética de Gohan y el gran conocimiento de Piccolo, ambos progresarían relativamente rápido, ya que aparte también hay que tomar en cuenta que entrenarían en la Tierra y no en algún lugar especial como la habitación del tiempo o el planeta de Kaiosama. Pero aún así, en aproximadamente 3 años, conseguirían un nivel de batalla bastante alto. Piccolo, ahora seguro que podía derrotar a los androides si se fusionaba con Kamisama, va y lo hace. Tras esto, con Gohan a su lado, ambos van y encaran a los androides. Gohan, hay que aclarar, aún no tendría el Super Saiyajin, ya que como desconocía por completo de esta transformación, además que no tuvo un fuerte desencadenante como la muerte de un ser querido, siendo lo más cercano la muerte de Piccolo, pero como no tenía el poder suficiente debido a que no fue a Namekusei, no habría resultado en ninguna transformación. Piccolo, ahora sí listo, empieza a pelear contra ambos androides a la vez, y tras un breve intercambio de golpes, era claro que Piccolo era el más fuerte, pero la excelente sinergia y trabajo en equipo de los androides gemelos, es suficiente para poner en aprietos a Piccolo. Es ahí donde Gohan entra en acción y se enfrenta a número 18. Haciendo de distracción hasta que Piccolo consiga derrotar a 17. 17, ahora solo, la tiene muy difícil para contrarrestar los vigorosos ataques de Piccolo. Como Gohan, no podía distraer a 18 por mucho más tiempo. Piccolo elimina a 17 rápidamente con su técnica especial, la granada infernal. Con 17 fuera, Piccolo y Gohan vuelcan sus miradas hacia 18, la que también sería derrotada con facilidad. Habiendo salvado la Tierra de los androides. Ahora por fin tenían derecho a un bien merecido descanso. Descanso, que se alargaría 3 largas décadas, siendo la única amenaza que aparecería en estos años la de Cell, que había sido eliminado rápidamente por Piccolo hace unos cuantos años atrás. En este largo tiempo de paz, Gohan ya habría dejado de lado sus entrenamientos para centrarse en sus estudios como ya es común en él. Piccolo continuaría entrenando, pero lo que no se esperarían es que 2 sujetos extraños se les aparecieran de repente. Ellos aún no lo sabían, pero esos sujetos eran 2 de las deidades de mayor rango en el universo. El supremo Kaiosama y Kibito, que habían llegado a la Tierra desesperados, implorando por ayuda para detener al mago Babidi y sus lacayos, y evitar la resurrección de Majin Buu.
Como el tiempo que se tardarían en reunir la energía para resucitarlo era tan alto, por el momento el Supremo se lleva a Piccolo y Gohan al planeta Supremo, donde les entrenaría por un tiempo, tal y como hizo con Trunks. Con ambos listos, tanto Gohan como Piccolo se infiltran en la nave de Babidi y derrotan a sus soldados uno a uno. Siendo Dabura el que más problemas les causaría, pero aún así, Piccolo, tras 30 años de duro entrenamiento, sería más que suficiente para derrotarlo por sí solo. Babidi es el siguiente en caer, y sería eliminado por el Supremo Kaiosama. Con su muerte, se termina la amenaza de Majin Buu. Como aquí no hubo viajes del tiempo, estaríamos hablando que aún nos encontramos en la línea de tiempo original. Por lo que muchos de los acontecimientos habrían pasado de forma similar. El torneo del poder ya hace décadas que habría tenido que haber tomado lugar, pero aquí, como no hubo un segundo seno de una línea devastada por Zamas que diera la idea, y sin Goku que les recuerde, el torneo multiversal no se habría dado. Bills y Whis en esta línea no viajaron a la Tierra. Supongo que Bills en esta línea no tuvo su sueño premonitorio, ya que de haberlo tenido, hace décadas que se habría asomado en la Tierra. Cell Max y todo ese cuento tampoco pasó, y por ende tampoco hubo la necesidad del Piccolo naranja. Broly, ya para este punto se habría quedado solo en su planeta ya que su padre ya habría muerto de anciano, siendo que el propio Broly ya estaría rondando los 70 años de edad para este punto. Por lo que en unos cuantos años, también compartiría el destino de su padre. Y bueno, la verdad es que este escenario donde Piccolo y Tenshinhan iban a Namekusei en vez de Gohan y Krillin, habría terminado bien, y quizá demasiado bien que sería un tanto aburrido XD. Si el video tiene éxito, haremos girar la ruleta una vez más y veremos qué sale de todo esto.